Muy bien, entonces ya empezamos. A ver, ver aquí. Que esa de la tecnología, podemos estar de acuerdo, profesores, que es un proceso de ir descubriendo. ¿No? Ya ves que ahora con esa nueva tecnología que se puede clonar, ¿no? Te puedes clonar en línea, ahí está mi clonación en línea. Impresionante. Muy bien. Esto que quede como reflexión dentro de las competencias educativas, profesores, y ahora lo que se ha visto es que no basta con tener ciertas habilidades técnicas, sino hace falta también un poco más de humanismo, ¿no? Saber comportarse. Vemos también sin fin de cosas que han salido de docentes que su comportamiento no ha sido lo mejor y ha salido en las redes sociales, ¿no? Entonces, necesitamos precisamente por parte del estudiante y el alumno ciertas connotaciones. No se les olvide la dialéctica del iluminismo de 1947. Muy bien, prosigo. Bien, sale pues, vamos con la siguiente connotación. Aquí precisamente lo que nos comenta, parafraseando a los doxógrafos del propio Howard Gardner, del concepto de la propia inteligencia, pero aquí nos habla de la gran diversidad que existe, sin duda. Si alguien dice, inclusive, no se crean, existe ese argumento, donde se dice que cada niño es igual, ¿no? Es decir, dentro de la propia tradición de la educación de la escuela clásica, se viene constituyendo. ¿Se acuerdan que les platiqué de la escuela de Summerhill, de Alexander Neal? Es una escuela muy famosa, inclusive por ahí tiene el Fondo de Cultura Económica un libro donde describen cómo fue la escuela del propio Alexander Neal. Entonces, si queremos ver al niño de forma igualitaria cada uno, nos podemos equivocar en esta concepción. Cada uno de estos pequeños tiene esa concepción de abordar el mundo de forma distinta. Y ustedes no se crean, actualmente hay corrientes que dicen que la propia inteligencia es un mito, no existe, pero ustedes los dejo al criterio personal que diga, bueno, ahorita yo tengo un frío del diablo, ¿no? A lo mejor pueden decir, bueno, profesor, yo ahorita hace un calor, ahorita estoy en la playa. Esa forma sensitiva de percepción muy aristotélica, nos podemos dar cuenta que cada uno de los sujetos percibe el mundo de forma diferente. No, por ejemplo, ahorita la profesora Edith me está diciendo, no, profesor, ahorita las cosas no están bien. Pero no se extrañe que exista otro grupo de personas que digan, no, profesor, todo está maravilloso, no pasa nada, tenemos al mejor presidente del mundo, un éxito, la cumbre de los 3 países, no pasa nada. ¿Cómo crees? ¿No? Entonces, ¿es posible? Claro que es posible, ¿no? Pero esas son las percepciones. Pero donde sí podemos estar muy de acuerdo es el concepto de la veritas, de la verdad, ¿no? La ecuación de la mente con la realidad. Bueno, la realidad es distinta a lo que tú me describes. Por lo tanto, eso no se les olvide, profesores. El tema de los niños. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que significaba alumnos, no? Comer. Adelante, profesora Pati, te escucho. Adelante. Esto de esta diapositiva lo dijo Begoña Ibarrola y Charo Echeverría. Sí, en efecto, parafrasean por ahí al profesor Howard sobre la diferencia de niños. Recuerden que esto a lo mejor podemos decir, oye, óigame, profesor, esto es muy obvio. ¿Cómo cree? Esto es muy obvio. Pues no era muy obvio hace 100 años. Hace 70 años no era tan obvio, profesor Edith. Ya voy, esto es muy obvio. Pues no era tan obvio. No era tan obvio, profesor. Muy bien. Y fíjense que me acuerdo que el propio Pavlov, he leído de él cuando he dado he dado la materia de teorías del aprendizaje con los del doctorado, y he leído sobre el propio Pavlov que ganó por ahí un premio Nobel sobre el concepto de la digestión. Recuerden que Pavlov trabajó mucho el concepto con los animales, de la parte de la digestión y demás. Él decía que la educación se encuentra en las arterias, en el sistema nervioso. Es decir, adentro se encuentra la educación y podemos condicionar. Claro que sí, con animales y demás, pero pues ese de condicionar a alguien para hacer algo, pues no somos robots, no estamos programados. Es decir, la diferencia entre un animal y un ser humano es que nosotros
reconstruimos y adaptamos la realidad a nuestras necesidades. Los animales tienen que adaptarse a esa realidad y no lo pueden modificar. Esa es como la gran diferencia de modificar aspectos educativos con base a nuestra necesidad. Bien, aquí vemos al profesor Ken. Lamentablemente murió el profesor. De hecho, perteneció este profesor, fue el creador del elemento. No sé si ustedes han leído esta teoría del elemento. Él tiene el libro Escuelas Creativas, describe también. El profesor Ken perteneció a la Orden de los Caballeros. Tenía el título de Sir Ken, miembros de los Caballeros de la Reina Isabel II. Por cierto, la Reina Isabel lleva algo de tiempo ya viviendo. Curiosamente, él dice que la escuela mata la creatividad. Oye, espérame, se supone que en la escuela debo de ir desarrollando las competencias educativas. ¿De qué me estás hablando? Por lo tanto, eso es importante, que cuando nos hacemos todo planteamiento de estrategias de educativas enfocadas en la propia competencia, no hay que perder de vista el currículo escolar. ¿Cómo será evaluada? ¿Cómo se debe llevar a cabo la evaluación? Y ahorita lo vamos a revisar en los hermanos Jobson, cuando veamos ya el concepto de las dinámicas de grupos. Vamos a ver el tema de la evaluación cooperativa, pero no se les olvide esto. Este es el concepto que comenta el profesor Ken. De hecho, fue invitado por esta parte de este consorcio de Salinas Pliego y todo eso. Yo vino a dar una conferencia al profesor Ken de hace muchos años y hablaba precisamente eso del concepto de la creatividad. La creatividad, recuerden esto, yo se los había comentado, profesores, las competencias educativas no basta con decirlo, no basta con expresar la narrativa de la voz. Recuerden, yo les había dicho que la verdad no lo posee el sujeto solamente, sino el objeto. El objeto también posee verdades. Por lo tanto, cuando uno aprende, aprende del objeto, aprende de libros, de tecnologías, de un buen pizarrón, de aulas, de sinfín de cosas. Esa interacción del sujeto con el objeto le llamamos epistemología. Por lo tanto, cuando hacerse planteamiento de competencia educativa, no basta con decirlo, hace falta recursos a través del objeto. Cuando un salón de clases está muy bonito, eso precisamente es amigable para aprender, para que el sujeto vaya construyendo. Esa es la hipótesis de la corriente pedagógica del constructivismo, ¿no? Pero bien, eso es lo que comenta Ken, y ustedes me dirán su juicio personal, si están de acuerdo o no, que la escuela mata la creatividad. Muy bien, prosigo, profesores. Bien. Aquí precisamente otro de esas partes de los doxógrafos del profesor Howard aborda el concepto de la diferencia. Sin duda les he dicho que cada uno de nosotros nos hemos, ¿se acuerdan cuando uno ha estado en la preparatoria? Viene el conflicto vocacional. ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué soy bueno? ¿No? Yo inclusive, yo quería ser matemático, pero honestamente reprobaba en preparatoria álgebra. Entonces, uy, ¿cómo es posible, profesor? Sí, pero curioso, me di cuenta que en preparatoria yo exenté la materia de filosofía. Entonces, hay algo ahí, profesor, hay algo ahí, pero tú no lo sabes, no lo sabes. Por eso es importante siempre la figura del adulto, el adulto que es el docente. Él precisamente debe de generar un concepto que lo vamos a ver ahorita en proyectos educativos, el paradigma de lo cualitativo. ¿Se acuerdan que el propio Howard está en contra de estas mediciones muy tajante, muy positivista? Es que sacaste cierta cantidad numérica. Vas a dedicarte. A lo mejor no. A veces existe otro tipo de medición más cercana al sujeto. Importante. Por ejemplo, y también ser realistas. Alguien dice, bueno, profesor, yo me quiero dedicar a la medicina, pero me desmayo nada más viendo mi propia sangre. Espérame tantito, vemos bien que tienes mucha actitud, pero no eres apto, no tienes esa aptitud. Entonces, abusado con eso. Vamos bien hasta acá, profesores. ¿Cómo vamos, profesor Juan, profesora Lisbeth, Edith, profesora Patti? Vamos bien hasta acá. ¿Sí me sigue? Bien, excelente. Sale pues. Aquí habla, como les había comentado, el tema epistemológico. Recuerden que uno de los grandes reformadores de la epistemología fue Immanuel Kant. Immanuel Kant tiene por ahí, fue un filósofo que
dignificó la pedagogía sistemática del siglo XVIII, el prusiano, que él decía que ya el sujeto también determina el objeto, pero el objeto nos determina a nosotros. Por lo tanto, aquí se habla de un entorno. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de entornos educativos viables y amigables? ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? Eso es importante no perder de vista. Y sobre todo aquí se retoma los estudios que hace el concepto de el epistemólogo. ¿Se acuerdan del propio Piaget? Jean Piaget fue el creador de la epistemología genética. Anteriormente no se sabía, pero uno hacía deducciones que, a ver, la familia, mis padres me heredan, ¿qué me heredan mis padres? ¿No? Hay ciertos conceptos, inclusive que estamos como enfocados en algo y hay cosas y hay personas que se le da muy bien algunos aspectos. Entonces, hay ciertas herencias que estamos determinados para hacer ciertas cosas. Ahora les pregunto a ustedes, profesores ilustres, ahora actualmente con lo que hacen, ¿son felices? ¿Con lo que hacen realmente era lo que querían hacer o qué querían hacer, profesores? Profesora Edith, ahorita tú, por ejemplo, ya eres una mujer adulta con experiencia docente, pero te pregunto esto, ¿lo que estás haciendo ahora era lo que te habías propuesto hace mucho tiempo cuando eras en la preparatoria o realmente dio un giro tu vida, profesor Edith? Bueno, a mí en lo particular, yo me acuerdo que cuando estábamos en la carrera, a nosotros nos tocó hacer un plan de vida. Y mi plan de vida, pues era, o sea, era enorme. Todos hicimos un plan de vida de este tamaño, ¿no? Pero si yo analizo ese plan de vida con lo que ahorita estoy viviendo, no tiene nada que ver, profesor. Entonces, yo creo que, como lo señalaba, la frase bien dice que haz planes y Dios se va a reír de ti, algo así, Totalmente. algo así. Y si bien yo en mi caso, por ejemplo, llegó una etapa de mi vida profesional donde estaba la familia o estaba la carrera. Yo escuchaba maestros y maestras que decían, es que no puedes hacer ambas cosas. Sí puedes hacer ambas cosas, pero siempre un aspecto como que te va más como que a jalar. Más el nivel empresarial que yo tenía era un horario de todo el día. A mí me tocó con mi primera hija ser trabajadora, ser Sí, y es muy diferente a ser ama de casa. Me tocó también ser ama de casa y horrible, horrible porque yo siempre estudié para ser profesionista. Entonces ahí, pero yo creo que uno tiene que empezar a quitarse idealismos y empezar a disfrutar lo que uno tiene. Porque a mí me tocó educar a mi hija para cuando yo me fuera a trabajar, supongamos. Hubo un tiempo en que dije, no, bueno, siempre trabajé. Entonces cuando la vi, dije, niña, ¿cómo te llamas y qué comes? Pero llegó un momento en que como que la presionaba a ella para que fuera independiente porque yo me iba a trabajar, ¿no? Otra vez. Entonces uno no disfruta lo que tiene y se proyecta un futuro que a lo mejor no es tan viable. Entonces yo lo que aprendí en ese momento de mi vida es que lejos de presionarme a mí y presionar a mis seres queridos en adoptar posturas que a lo mejor no les correspondían, era mejor evolucionar o cambiar de paradigma. Si bien a nosotros nos educaron, bueno, en mi caso me educaron para ser profesionista, yo a los 23 años ya era jefe en administración y control. A mí me encantaba trabajar, me encantaba tener gente a mi cargo, tenía más de 10 tiendas a mi cargo. A mis 23 años ocupaba puestos que tenían a lo mejor hombres y de 40 años. Entonces, pues empecé una buena carrera profesional, pero mi vida personal estaba como un poco aislada. Entonces, cuando yo retomo esta cuestión de la familia, bueno, evoluciono, ¿no? Como dicen por ahí, no cambié, sino evolucioné. Y a veces es cuestión de cambiar de paradigma, porque yo hablaba con mis compañeros y me decían, te estás echando a perder en tu casa, ¿no? Te estás pudriendo, porque precisamente cuando uno está en la carrera, a nosotros nos preparaban, tuve unos muy buenos maestros, no para ser trabajadores, sino para mandar, para ser jefes. Y afortunadamente yo venía con esa postura y me iba bien. La verdad que profesionalmente me iba muy bien.
Y hacer este cambio me hizo reflexionar sobre lo que es la vida. Cuando usted señaló también me acordé de esa etapa de mi vida donde decía, hay proyectos que son profesionales, hay proyectos que son de salud, hay proyectos que son familiares. Y en este caso agarré mi proyecto familiar. Yo siempre he sido también, no feminazi, pero sí feminista. Me gustaría formar parte de asociaciones que ayudan a la mujer, pero yo también me tuve que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, la primera mujer que debo yo de educar es a mi propia hija. ¿Para qué me voy tan lejos, no? Aquí está mi entorno. Entonces, a lo largo de mi vida he tomado decisiones trascendentales, pero como dice la canción, si tuviera la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haría de nuevo, una canción de Barbara Streisand. Y sí, lo haría de nuevo, lo haría perfectamente con las mismas personas que he conocido y volvería a tomar las mismas decisiones, profesor. En efecto, profesor Edith, tienes toda la razón. Sí, cuando uno ya es adulto, hay más compromisos, ¿no? Uno tiene que trabajar para vivir. Y fíjate, profesor Edith, me recuerdas esa frase de Platón, que llegó a decir, cuando nací lo sabía todo, en cuanto fui creciendo lo olvidé, ¿no? Esa es la frase de Platón. Exactamente cuando uno era pequeño, yo cuando era pequeño, pues uno se plantea hasta ser empresario, ayudar a todo el mundo. Pero cuando uno crece, ya hay ciertas también dificultades que hay que cubrir más próximas, ¿no? Por ejemplo, los hijos, y uno quisiera, bueno, vamos a ayudar a todo el mundo y demás. Pero lo dices bien, yo sí creo en este feminismo verdadero, donde la mujer debe de ganar su propio dinero, debe de trabajar, debe de dignificarse a través de la educación. Sin duda, profesora, gracias por ese testimonio. Profesores, precisamente eso es lo que hemos hablado de estas competencias educativas, que no podemos evitar mencionar la inteligencia. Bien, ya para terminar, esto va a ser rápido prácticamente, más para que ustedes lo tengan pendientes. Como les mencioné, el profesor Hogor, en una de sus hipótesis, más que hecho en hechos concretos, describía más de 7 inteligencias. Y aquí una de estas es la inteligencia lingüística. Y aquí, como pueden ver, pueden ser, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado con el profesor Julio Pimienta? ¿Se acuerdan que nos había dado estrategias para llevar a cabo las competencias en el aula? Aquí, por ejemplo, se puede hacer, eh, fíjese, leer en voz alta era una condición que se hacía en la escolástica, en la Edad Media. Por ejemplo, San Anselmo, San Ambrosio, San Agustín de Hipona, los grandes ilustres de la patrística, curiosamente leían en voz alta. De hecho, cuando usted, si tuviéramos una máquina del tiempo, fuéramos a la Universidad de París del siglo XIII, las universidades del siglo XVI, siglo XVII, Oxford, Cambridge, los estudiantes estaban leyendo en voz alta, ¿no? Yo creo que eso de leer en voz baja, esa es una invención ya muy contemporánea. Eso estaría muy bien que hicieran en el aula, ¿no? Dar una lectura, a ver, lean todos en voz alta, a ver qué entendieron. Estaría interesante eso. Aquí, por ejemplo, se hace precisamente los clubes de lectura. No sé si usted, pero yo pertenecía a un club de lectura llamado el Ateneo. Ateneo fue un filósofo helenístico, muy platónico, pero eso de pertenecer a club de lecturas, eso se puede hacer, inclusive puede dejar como tarea, a ver, eh, hagan en parejas, denle una lectura con base al currículo de su clase y quiero que hagan una pequeña tarde con su familia, entre ustedes, quiero que hagan un club de lectura, lean y comenten la lectura y me van a entregar un trabajo. Eso ayuda para el análisis mental, sobre todo para este aspecto cuando te das cuenta que hay alumnos, somos nosotros o los alumnos, también nos gusta leer, entonces eso es importante. Entonces aquí las profesoras, las doxógrafas nos brindan ciertas estrategias que podemos llevar a cabo para las competencias educativas, profesor, ¿no? Entonces, eso es importante no perder de vista. Concurso de oratoria, yo me acuerdo, ¿no? El Tano en llamas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En la secundaria, va a hacer un oratorio y demás. Pues a todos yo honestamente nunca expresé una poesía, pero se puede hacer, ¿no? Juegos de palabra, la profesora Lisbeth me ha platicado que realiza al final de cuentas estos juegos de palabras, ¿no? Completa la frase, menciona esto. Eso puede ayudar
Y eso también nos da pista, profesor Juan, para decir, este joven trae esta habilidad lingüística, me puede ayudarse a sí mismo para llevar a cabo. Muy bien, vamos allá rápidamente. Esto yo creo que es el pan de cada día, lógico-matemático. Aquí se da precisamente algunas características. Podemos utilizar rompecabezas, claro, el costo es por parte del docente, porque a veces la escuela no tiene nada de este tipo de materiales. Uno de los docentes, bueno, voy a buscar. Podemos llevar rompecabezas. A ver, jóvenes, vamos a armar de esto en el aula. Muevan las sillas, papá, movamos el salón de clase. Y usted dirá, oye, el profesor se ha vuelto loco, pero estamos en pandemia, en efecto, pero lo podemos utilizar en un futuro próximo, ¿no? Silogismos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las analogías, no? ¿Se acuerdan que les he platicado? Les voy a leer ahora el mito de Prometeo de Platón. Un hombre que roba el fuego. ¿Ustedes quién crees que sea? Esto. Esas analogías pueden ayudar precisamente el silogismo. Recuerden que el silogismo es, todos los hombres son malos. Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es malvado, ¿no? El silogismo de la lógica, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Lo vemos ahí, por ejemplo. Todas las mujeres son fuertes, la profesora Patty es mujer, por lo tanto la profesora Patty es fuerte. Ese es el silogismo, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Eso es lo que maneja el concepto de Aristóteles en el concepto de la lógica. ¿Lo pueden utilizar ahí? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y puede ayudar precisamente para ir analizando el tema. Si nosotros y los jóvenes analizan el lenguaje, se darán cuenta que muchas son barbaridades, más sobre todo en los discursos políticos. Todos nos va a ir bien, espérame, ese es un juicio universal, no creo que a todos nos vaya bien, ¿no? Entonces, eso puede ayudar como estrategia en la inteligencia lógico-matemática, ¿no, profesores? Eso puede ayudar mucho, no se les olvide, hay que ver, bueno, qué tipo, es que mi hijo es un poco sonso, como que no se le da, espérame, a lo mejor tiene una inteligencia muy distinta a lo que pide el docente. Eso no hay que perder de vista. Pero usted dirá, bueno, profesor, pero no tenemos tiempo, tenemos chamba, tengo 50 alumnos, no me da el tiempo. Bueno, hay que ir buscando el tiempo para ir describiendo cada uno de estos. Sobre todo, ¿por qué? Para que el docente dé también razón a la familia, porque la familia va a llegar a tu aula, va a tocar. Maestra, queremos hablar con usted, profesor Edith. ¿Por qué mi hijo va mal en la escuela? Es por esto. Que dale seguimiento. Bueno, necesito. Muy bien. Siguiente premisa, la variable número 3. Aquí la parte espacial, sin duda, ¿se acuerdan que habíamos visto ya los mapas mentales, no? Actualmente, inclusive, me platicó mi esposa que mis sobrinas les dejan tareas de mapas mentales, esquemas. ¿Cómo? Pues es una forma de síntesis. Recuerden que no toda la percepción de la realidad nos conviene. Vemos anuncios, vemos a personas, no todos nos vamos a acordar. Tenemos que hacer, ¿qué? Discriminar ideas en el concepto de ir viendo, ¿no? Eso es importante, no perderlo de vista, profesores. Bien, eso es precisamente diagramas, poemas, como les había comentado, hacer esculturas, ¿no? La plastilina también se utiliza ahí también en el aula, puede ayudar. Eh, Aquí entra precisamente diseñar jardines, actividades fuera del aula y demás. Eso puede ayudar en esa cuestión, profesor. Ya para ir terminando, porque el tiempo se nos va. Vamos. ¿Alguna pregunta, profesores? Bien. Eh, Sale pues ya para ir terminando. Bien, eso es una de las características. Híjole, es que ya casi nos termina el tiempo. Bien, otra parte, por ahí la inteligencia musical. Eh, Bien, aquí de hecho me acuerdo mucho de cada uno de estos talentos a lo largo de la historia. Sobre todo, podemos inclusive, y se puede hacer, inclusive que un alumno, que la tarea que le dejamos a un grupo de alumnos, a los estudiantes, en vez de que ellos entreguen su resumen, su ensayo, mejor que me lo cante, cántame tu tarea.
¿Cómo lo fuiste? Ah, oye, ¿cómo es posible? Sí, cántame tu tarea. ¿No? ¿Se acuerdan este concepto de ir transformando el ambiente escolar? ¿No? Sin duda, hemos visto ya, inclusive, podemos llevar instrumentos al aula. ¿Por qué no utilizar una grabadora en el aula? ¿No? Poner una canción baja. Yo lo utilizaba inclusive cuando iba con mi salón, ponía una música en mi computadora de fondo y poco a poco se iba a generar. No lo sé, no lo sé si a lo mejor sea un baile también en el aula, ¿no? A ver, es difícil por ahorita, por el tema de la pandemia, pero puede ayudar también, ¿no? Entonces, ese tipo de inteligencia musical, ¿vale? Eso es importante no perderlo de vista. Prosigo, profesores, prosigo, profesora Patti, porque necesito ya entrar con penúltima materia. Bien, la inteligencia corporal, aquí viene inclusive esta parte que les había dicho, puede llegar en un momento en el aula decirle, a ver, jóvenes, vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña rutina de educación física en el aula, a ver, un estiramiento, vamos a iniciar y demás. Y eso puede ayudar inclusive para la actividad, ¿no? Eso inclusive para despertar, oxigenar el cerebro y demás, el desplazamiento corporal y demás. Pueden utilizar inclusive una pelota en el aula. A ver, jóvenes, vamos a ver, eso puede ayudar mucho para que el alumno no pierda la atención de lo que está diciendo el propio docente. Puede ayudar mucho en la parte de estar atento, y esa es una competencia, déjeme decirle, ¿eh? Estar en el presente es una competencia. A veces estamos soñando demasiado, ¿no, profesor Edith? Soñando en lo que ya pasó o en lo que puede pasar, ¿no? Siempre soñamos, pero hay que ubicarse, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Soñar en lo que yo tengo, no en lo que no tengo. Eso es importante, ¿no? Ah, es que cuando yo sea presidenta municipal de Tecama voy a hacer eso. No lo sé, no lo sé, ¿no? A eso nos referimos con inteligencia corporal. Eh, bien, prosigo, profesores. Inteligencia interpersonal. Aquí sin duda esto es importante también, y sobre todo yo creo que muchos de los jóvenes tienen se podría decir mucha motivación de ayudar a otros, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les platiqué que hay colegios que llevan a los jóvenes por ejemplo, día de Semana Santa, lo llevan de misiones, ¿no? Para que vean otras realidades, se involucren con las personas. Al final de cuentas, este tipo de habilidad, que es una competencia educativa interpersonal, debe ayudar precisamente a cooperar con los demás, ¿no? Les había comentado, en el aula de clases pueden pueden interpretar ellos sus personajes. A ver, ¿qué te tocó? Te dejé de tarea, ¿qué personaje de la Revolución Mexicana? Ahora quiero que busques el vestuario y hagas una obra de teatro con ese personaje. Oh, ¿cómo crees, profesor? Sería increíble, no lo sé usted, no lo sé, no lo sé, profesor, no lo sé. Bien, a eso nos referimos con este tipo de inteligencia interpersonal. Bien, prosigo, profesores, porque ya se nos termina el tiempo y esto es, bien, voy con la siguiente, inteligencia intrapersonal, ¿no? Aquí sin duda yo les había dicho que inclusive más adelante vamos a ver la propia educación basada en problemas, que se lleva casos al aula y el alumno debe de empezar a ver cuáles son las posibilidades y cuál es lo que más me conviene. Recuerden que el tema principal de la ética, la pregunta principal de la ética es, ¿qué es lo que más me conviene a mí? ¿Qué es lo que más me conviene a mí? ¿Me convendrá hacer esto? ¿Me va a satisfacer esto que voy a hacer? Esa es una pregunta ética. Precisamente a esto lo podemos saber. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Llevas un caso al aula, llevas un caso escrito o lo proyectas en un video. A ver, jóvenes, vamos a revisar esto. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Cuál será el concepto crónico? ¿Cuál será la consecuencia? Si haces esto, ¿cuál será este cambio? Sin duda, y si ustedes le echan un vistazo, profesor Juan, la sociedad está hecho de decisiones. La vida está hecho de posibilidades. A veces no hice esto y ese es el resultado, ¿no? Ese es el resultado totalmente. Bien, le estoy dando una dosis dura, profesores. Ánimo, ánimo. Es una dosis durísima. Una disculpa por ahí.
Bien, vamos con la siguiente ya para, híjole, se nos va el tiempo. Bien, la otra, inteligencia naturalista, como se dice en latín, natura naturata, ¿no? Como decía Baruch Spinoza, natura naturata. Eh, Aquí sin duda, yo creo que este tipo de competencias naturalistas puede ayudar mucho, sobre todo para ahorita, vean lo que se está proponiendo en América Latina, un tipo de energía sustentable, ya no en refinerías como hace México, comprar una refinería en Texas, no sé en dónde, no. Ahorita el futuro son las energías sustentables. Por lo tanto, ver a los alumnos, ponerlo en ese marco de cuidar el medio ambiente es una de las competencias, ¿no? A lo mejor, no sé, tenga yo habilidades y pueda yo más adelante formar mi propia empresa enfocada en la parte del cuidado del medio ambiente. Excelente. Pero eso se da a través de actividades en el aula, generar liderazgo, generar aptitud, generar caminar, generar propuestas, en decirle a alguien, vemos en el auto, alguien tiró su basura, y es típico, vas en el auto y ves a alguien que tira su basura, espérame, no tienes tu inteligencia naturalista, eres un tonto. O cómo, yo lo aprendí en la escuela. O cómo cree, eso es una competencia humana. O cómo, pues eso. Sería muy interesante, no sé ustedes, profesores, a mí en la preparatoria hubo por ahí un proyecto, que no me quiero meter a la otra materia, pero un proyecto individual, no colectivo, generar que cuidar en una malla tipo media era meter tierra y cultivar ahí unos frijoles. Y de hecho, no sé, profesora, no sé si acuerdas, le ponías carita, ¿no? Con su pelito y todo. Era cuidarlo. Ese era una inteligencia naturalista. Saber cuidar lo que tenemos y llevar a cabo propuestas. Eso es competencia educativa. Realmente, ¿no, profesora Lisbeth? Bien. Sí, perdón, doctor. Sí, y ahorita, bueno, ya que menciona esa parte, yo ya llevo 4 semanas trabajando con mis niños lo del germinado de frijol. Ese es un contenido que se trabaja desde preescolar, pero yo lo relacioné con matemáticas en cuanto a las secuencias temporales, antes, ahora y después. Entonces yo les pedí a los niños que en su frasquito pues hicieran su germinado. Y precisamente el jueves les decía, oigan chicos, mañana viernes en la clase me van a enseñar su plantita a ver cómo van. Y pues luego, ¿no? Así como disparos me llegaron los mensajes, maestra, es que a mi niño se le pudrió, es que maestra, no importa, mañana lo platicamos. Y algunos sí, una planta muy grande, ya la pusieron en maceta, otro niño la traía en un recipiente de yogur, y le digo, pues ahora fórralo nada más con papel navideño y ya lo pones ahí, bueno, ideas, ¿no? Y algunos, es que a mí no se me hizo, maestra, ¿qué habrá pasado? Y entonces estábamos buscando las posibles soluciones de, bueno, le pusiste mucha agua. Otra señora me decía, es que este frijolito que pusimos fue de otra planta que germinó, entonces a lo mejor por eso no germinó. Y bueno, hicimos tantas hipótesis, ¿no? Pero sí, te das cuenta de que a veces pues no resulta porque pues le ponen mucho y etcétera. Pero finalmente, pues estamos cumpliendo el propósito, ¿no? De matemáticas, de que ellos ubiquen, porque incluso tienen que hacer un registro de 4 semanas, tuvieron que hacer cómo empezó su plantita y cómo la tienen ahora. Y entonces también lo relacionamos con ciencias naturales, el crecimiento de un ser vivo. Y es bonito porque los niños ahí en la cámara con sus plantitas y felices, y otro niño así de plano me dice, maestra, yo no hice de frijol, yo hice de maíz, dice, y mire cómo va mi maíz, y me lo enseñó. Y le decía, bueno, cuando ya tengas un elote, me invitas uno con mayonesa, chilito y quesito. Un esquite, bueno, y ¿no? nos daba risa, ¿no? Pero bueno, tenemos que sacar de ahí todo lo que se pueda y pues obtener esos aprendizajes. Entonces, sí, ahí vemos que a veces a mí tampoco se me da eso del germinado. Lo he hecho varias veces y se pudre mi frijol y digo, yo soy la docente, pero pues tal vez esa inteligencia naturalista no la tengo tan desarrollada. Entonces, sí, es bonito trabajar este tipo de temas y pues animarlos a que ellos lo hagan lejos de desanimarlos de, bueno, ya se te pudrió, tienes 0, ¿no? No, vuélvelo a intentar y la siguiente semana vemos cómo va tu plantita y así sucesivamente. Pero pues es parte, ¿no? De lo que hacemos cada día con estos pequeñines. Interesante, profesora Lisbeth. Pues bueno, profesor, gracias, profesora Lisbeth. Pues ahí están las estrategias que pueden ustedes utilizar para su realidad educativa. Sin duda será un éxito para que los alumnos retomen su responsabilidad personal.
Bien, profesores, tomemos un pequeño receso como siempre, unos 4 minutos, les envío otra liga y vamos ya con nuestra penúltima materia, proyectos educativos. Ahorita nos vemos, profesores.